Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajar en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle a me gusta a los vídeos. Es importante para mí y para YouTube. Así me recomienda más mis vídeos. Y por favor también suscribirse, que es gratuito. El tema de hoy, el vídeo de hoy, que es un ensayo personal hecho vídeo, habla de la expulsión de los judíos al inicio de la Edad Moderna en España. Entonces, el tema de hoy nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en la actualidad, por lo que ruego que en los comentarios seáis respetuosos y deciros que este tema del que hablo no tiene nada que ver con lo que está pasando en la actualidad. Cada uno tenemos nuestra opinión, yo la tengo la mía, no la voy a decir para ser objetivo, pero respeto todas las opiniones mientras que sean respetuosas. Y por favor, ver el vídeo completo, que no lo veis. Un saludo y nos vemos en otro vídeo próximamente. Que disfrutéis este vídeo y un saludo a todos y que os vaya todo, pero que todo muy bien. La península ibérica, en la Edad Media, era un mosaico de culturas y religiones. Cristianos, judíos y musulmanes compartían ciudades, mercados y saberes, tejiendo una sociedad vibrante y compleja. En Toledo, por ejemplo, era común ver a sabios de las tres religiones traduciendo juntos manuscritos antiguos, mientras en Córdoba florecían la poesía, la ciencia y la filosofía, bajo la influencia de todas las comunidades. Sin embargo, esta convivencia no estuvo exenta de tensiones. Las diferencias religiosas y sociales generaban recelos y rivalidades. Los barrios judíos, conocidos como juderías, eran centros de actividad intelectual y económica, pero también objeto de sospecha y envidia. Los musulmanes, por su parte, aportaban avances en arquitectura, medicina y matemáticas, mientras los cristianos buscaban consolidar su poder político y religioso. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la difusión de prejuicios antijudíos, acusando a los judíos de crímenes imaginarios y fomentando el miedo. Las crisis económicas, las epidemias y la búsqueda de unidad religiosa intensificaron la hostilidad, convirtiendo a los judíos en chivos expiatorios de los males sociales. A pesar de las adversidades, los judíos contribuyeron de manera decisiva a la vida urbana. Eran médicos, comerciantes, artesanos, traductores y consejeros reales. Sus aportes enriquecieron la cultura, la economía y el conocimiento de la península, dejando una huella profunda en la historia de España. Comprender las raíces del antisemitismo en España exige mirar más allá de los prejuicios y reconocer la riqueza y complejidad de este pasado compartido. Solo así podremos valorar la importancia de la diversidad y aprender de los errores de la historia. Tras la llegada de los judíos a la península ibérica, sus comunidades se integraron profundamente en la vida cotidiana de ciudades como Toledo, Córdoba, Zaragoza y Lucena. Desde la antigüedad tardía, los judíos participaron en el comercio, la artesanía y la medicina, y establecieron sinagogas, escuelas y cementerios propios. Durante la época visigoda, especialmente en el siglo VII, se promulgaron leyes restrictivas, se prohibió la práctica del judaísmo, se forzaron conversiones y se confiscaron bienes. A pesar de la persecución, los judíos mantuvieron sus tradiciones, celebrando el Shabbat, las fiestas y la transmisión oral de la Torá. Las juderías eran barrios vibrantes, con mercados, talleres de orfebrería y panaderías, donde se hablaba hebreo, árabe y romance. Las redes familiares y comerciales conectaban a las comunidades judías de la península con el norte de África y el Mediterráneo, facilitando el intercambio de ideas y productos. La conquista musulmana en 711 transformó radicalmente la situación. En Al-Ándalus, los judíos gozaron de mayor tolerancia y prosperaron como médicos, traductores, comerciantes y científicos. Destacaron figuras como Hasdai ibn Shaprut, médico y diplomático en la corte de Córdoba, y Samuel an-Nagid, poeta y visir en Granada. Las sinagogas, los mercados y los talleres judíos eran parte esencial de la vida urbana.
y la convivencia con musulmanes y cristianos permitió el intercambio de saberes y culturas. Los judíos tradujeron obras clásicas del griego y el árabe al latín y al hebreo, impulsando el desarrollo de la medicina, la astronomía y la filosofía. Las comunidades judías celebraban festividades como el Pesaj y el Sukkot, y mantenían escuelas talmúdicas donde se formaban sabios y rabinos. La arquitectura de las sinagogas reflejaba la influencia andalusí, con arcos de herradura y decoraciones geométricas. Con la reconquista cristiana, la situación de los judíos varió según el reino y la época. Entre los siglos XI y XIII, en Castilla, Aragón y Navarra, los judíos alcanzaron gran prestigio como astrónomos, banqueros, médicos y consejeros reales. Maimónides, nacido en Córdoba, fue uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media, autor de la Guía de los Perplejos. Abraham ibn Ezra destacó como poeta y científico. Las juderías de Toledo, Lucena y Girona se convirtieron en centros de estudio y producción intelectual, donde se tradujeron obras clásicas y se desarrollaron nuevas ideas científicas y filosóficas. Los judíos colaboraron en la Escuela de Traductores de Toledo, facilitando la transmisión del saber árabe y hebreo a Europa. Además, participaron en la recaudación de impuestos y la administración real, aunque esto generó recelos entre la población cristiana. Sin embargo, a partir del siglo XIV, la situación se deterioró gravemente. Las crisis económicas, las epidemias y la predicación antijudía generaron un clima de hostilidad. En 1391, pogromos devastadores arrasaron comunidades enteras. Miles de judíos fueron asesinados o forzados a convertirse. Se destruyeron sinagogas y se confiscaron bienes. El arte medieval de la época refleja tanto la convivencia como la persecución, mostrando la complejidad de las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes. Se promulgaron leyes que obligaban a los judíos a llevar distintivos y a vivir en barrios separados. A pesar de todo, algunos judíos convertidos, llamados conversos, lograron destacar en la vida intelectual y económica, aunque siempre bajo sospecha y vigilancia. En el siglo XV, la monarquía hispánica buscó la unidad religiosa como base de la unidad política. La creación de la Inquisición en 1478 intensificó la vigilancia sobre los conversos, judíos bautizados sospechosos de practicar su fe en secreto. El miedo, la denuncia y la represión marcaron la vida cotidiana de miles de familias, culminando en el Edicto de Granada de 1492, que ordenó la expulsión definitiva de los judíos de Castilla y Aragón. Este episodio supuso la pérdida de una parte fundamental de la sociedad española: médicos, artesanos, banqueros, científicos y poetas. La diáspora sefardí llevó consigo la lengua, las costumbres y la memoria de Sefarad, manteniendo viva la herencia hispánica en el Mediterráneo, el norte de África y el Imperio Otomano. Así, la historia de los judíos en la península ibérica es un reflejo de creatividad, resiliencia y adaptación frente a la adversidad. Sus aportes en la economía, la ciencia, la medicina, la literatura y el arte dejaron una huella profunda, a pesar de los ciclos de tolerancia y persecución que marcaron su destino. Hoy, los vestigios de sinagogas, manuscritos y tradiciones sefardíes nos invitan a recordar la importancia de la diversidad y el diálogo intercultural en la historia de España. En 1492, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada, ordenando la expulsión de todos los judíos que no aceptaran el bautismo. El decreto fue leído en plazas y sinagogas, generando conmoción y miedo. Las familias recibieron solo unos meses para vender sus bienes y preparar su partida, bajo amenaza de muerte o confiscación total. Las leyes eran estrictas. Solo podían quedarse quienes se convirtieran al cristianismo. Muchos judíos, enfrentando la presión social y religiosa, optaron por el exilio para preservar su fe y su identidad. Los cronistas de la época describen escenas de angustia y despedidas dolorosas en las calles y plazas. Se estima que entre 70.000 y 100.000 judíos abandonaron la península. Muchos vendieron sus casas, talleres y pertenencias a precios mínimos, perdiendo gran parte de su patrimonio. Las calles se llenaron de familias cargando lo que podían, mientras los vecinos observaban en silencio o con recelo. Los testimonios de cronistas como Andrés Bernaldez relatan el llanto de niños, la desesperación de los ancianos y la incertidumbre de quienes partían hacia lo desconocido. Muchos emprendieron largas rutas a pie o en carretas hacia los puertos del Mediterráneo, donde esperaban los barcos que los llevarían al exilio. Los mapas de la época
muestran rutas de éxodo hacia Portugal, el norte de África, Italia y el Imperio Otomano. En los puertos, la multitud se agolpaba esperando embarcar, mientras algunos eran víctimas de engaños o asaltos. El viaje era peligroso y muchos no sobrevivieron a la travesía. Las escenas descritas por los cronistas reflejan dolor, incertidumbre y desarraigo. Familias enteras se despedían de sus hogares, dejando atrás sinagogas, cementerios y siglos de historia. Para muchos, significaba perder no solo un país, sino una identidad cultural de más de 1000 años. La expulsión de los judíos tuvo consecuencias inmediatas para la sociedad española. Se perdió una parte vital de la vida urbana, la economía y la cultura. Para la comunidad judía, fue el inicio de una diáspora marcada por la resiliencia y la memoria, llevando consigo el recuerdo de Sefarad a nuevas tierras. Tras la expulsión de 1492, los judíos sefardíes, llamados así por Sefarad, el nombre hebreo de España, se dispersaron por numerosos países. En Portugal, muchos encontraron refugio temporal, aunque en 1496 también fueron forzados a marcharse o convertirse. En ciudades como Lisboa y Oporto, los sefardíes mantuvieron sus oficios y redes comerciales, dejando huella en la vida urbana y en la economía local. En el Magreb, especialmente en Marruecos, Argelia y Túnez, los sefardíes fundaron comunidades prósperas en ciudades como Fez, Tetuán y Argel. Allí construyeron sinagogas, abrieron mercados y participaron activamente en la vida intelectual y comercial. Figuras como Samuel Palache, diplomático y comerciante en Marruecos, simbolizan la integración y el dinamismo sefardí en el norte de África. El Imperio Otomano, bajo el sultán Bayaceto II, acogió a miles de sefardíes en ciudades como Salónica, Estambul y Esmirna. Allí, los judíos españoles prosperaron como médicos, impresores, banqueros y traductores. La imprenta hebrea floreció y el ladino se convirtió en lengua de prensa, literatura y vida cotidiana. Salónica llegó a ser conocida como la Jerusalén de los Balcanes, por su vibrante comunidad sefardí. En Italia, ciudades como Génova, Venecia, Livorno y Nápoles recibieron a familias sefardíes que contribuyeron al comercio marítimo, la banca y la medicina. En los Balcanes y provincias del Danubio, como Bulgaria, Bosnia y Rumanía, los sefardíes se integraron en la vida urbana, fundando escuelas y sinagogas y manteniendo vivas sus tradiciones. Los sefardíes también llegaron a los Países Bajos, Inglaterra y el Imperio Otomano Oriental, donde destacaron como diplomáticos, científicos y comerciantes. En Ámsterdam, la comunidad sefardí fundó la sinagoga portuguesa y participó en la vida intelectual europea. Personajes como Baruch Spinoza, filósofo nacido en una familia sefardí, reflejan el impacto cultural de la diáspora. El ladino, o judeo-español, se convirtió en el vehículo cultural de la diáspora. Canciones, proverbios, oraciones y literatura en ladino mantuvieron viva la memoria de Sefarad durante siglos. Se publicaron periódicos, libros de poesía y obras teatrales en esta lengua, que aún hoy se escucha en comunidades sefardíes de Turquía, Israel y América. La expulsión tuvo efectos inmediatos y duraderos. Económicamente, se perdió una parte importante de la clase mercantil, artesana y financiera, aunque el vacío fue ocupado por conversos integrados. Religiosamente, la península avanzó hacia una homogeneidad católica forzada. Culturalmente, España se privó de un puente intelectual hacia Oriente y de valiosas redes comerciales y científicas. A pesar del exilio, los sefardíes conservaron su identidad, transmitiendo la lengua, la fe y las costumbres hispánicas a nuevas generaciones. Su legado sigue vivo en la música, la gastronomía, la literatura y la memoria colectiva de las comunidades judías del mundo. Demográficamente, la expulsión provocó el vaciamiento de barrios enteros y la desaparición de comunidades que habían existido durante siglos. Ciudades como Toledo, Segovia y Córdoba perdieron una parte vital de su población, transformando para siempre su tejido social. Económicamente, la península perdió a comerciantes, artesanos y banqueros que sostenían el comercio y la vida urbana. El vacío fue parcialmente ocupado por conversos, pero la economía local y las redes internacionales sufrieron un duro golpe. Culturalmente, España se privó de un puente intelectual hacia Oriente y de la riqueza de la tradición judía. Se perdieron saberes científicos,
médicos y filosóficos, y la literatura sefardí mantuvo viva la memoria del exilio en canciones, proverbios y relatos transmitidos de generación en generación. Religiosamente, la expulsión consolidó la homogeneidad católica, eliminando la diversidad que había caracterizado a la península. Iglesias y sinagogas se transformaron en monumentos y museos, recordando la convivencia y la ruptura. La memoria colectiva sefardí conservó la lengua, el ladino y las costumbres hispánicas durante más de 500 años. En la diáspora, las familias transmitieron canciones, recetas y relatos que mantenían vivo el vínculo con Sefarad. A lo largo de los siglos, el recuerdo de la expulsión fue un trauma, pero también un motor de identidad. Monumentos como la Sinagoga del Tránsito en Toledo y archivos históricos en España y el extranjero preservan la huella sefardí. Obras literarias como La Judía de Toledo y homenajes en museos mantienen viva la memoria. En la edad contemporánea, pensadores y escritores españoles comenzaron a reivindicar el legado sefardí como parte de la historia común. Tras la Shoah, España inició un proceso de reconciliación, culminando en la Ley de Nacionalidad para Sefardíes de 2015, que permitió recuperar la ciudadanía a miles de descendientes. Recordar la expulsión y sus consecuencias es fundamental para comprender la España moderna. La memoria histórica invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad y a construir una sociedad más inclusiva y crítica con su pasado. La expulsión de los judíos en 1492 no solo marcó el final de la pluralidad religiosa en la península ibérica, sino que supuso una herida profunda en la historia de España. Se perdió una parte esencial del tejido social, económico y cultural, y con ello, saberes, creatividad y puentes hacia otras culturas. Las ciudades se vaciaron de voces diversas, y la uniformidad religiosa se impuso sobre la riqueza de la convivencia. Para la diáspora sefardí, la expulsión significó el desarraigo, la separación de sus hogares y la reconstrucción de la identidad en tierras lejanas. Sin embargo, lejos de desaparecer, los sefardíes mantuvieron viva su herencia, el ladino, las costumbres, la memoria colectiva y el anhelo de Sefarad. En comunidades de todo el Mediterráneo, la cultura sefardí floreció, transmitiendo canciones, relatos y tradiciones durante siglos. Las consecuencias de la expulsión se sintieron durante generaciones. España se privó de saberes científicos, redes comerciales y creatividad intelectual. La memoria de la pérdida se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el arte y la reflexión histórica. Monumentos, archivos y sinagogas vacías nos recuerdan hoy la importancia de una memoria inclusiva y crítica, capaz de reconocer tanto los logros como las sombras del pasado. Hoy, la memoria sefardí es un puente entre el pasado y el presente. La reconciliación, el reconocimiento de la diversidad y la recuperación de la ciudadanía para los descendientes de los expulsados son pasos hacia una sociedad más justa. La historia de los judíos en España nos enseña el valor de la tolerancia, la importancia de la pluralidad y la necesidad de aprender de los errores para construir un futuro más inclusivo. Recordar la expulsión de los judíos es fundamental para comprender la España moderna y sus desafíos. Invito a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre este episodio, valorando la diversidad y la memoria como pilares de una sociedad más justa e inclusiva. Solo así podremos honrar el pasado y construir un futuro donde la convivencia y el respeto sean la base de nuestra identidad colectiva.